Saludos amigos, Henry Ebrar, un servidor Manuel Jiménez, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Recordamos siempre que nos pueden seguir igualmente a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Además de los comentarios y de los análisis con temas nacionales e internacionales, Henry Ebrar nos estará también entregando su acostumbrado comentario y análisis económico. Don Henry, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, don Manuel? Un placer estar de nuevo con todos ustedes, como todos los miércoles, para compartir el programa en extenso de 7 a 8 de la noche. Un placer estar, especialmente con este clima que todavía se parece un poquito todavía a la Navidad. Ya los días están empezando a alargar y dentro de unas semanas ya se empezará a sentir que el calor está de regreso. Bueno, así es. Bueno, hoy en la mañana yo chequeé rápidamente la temperatura y estaba a 19 grados. Luego fue subiendo hasta 20, 21 grados. Pero como tú dices, hemos tenido un ambiente bastante fresco durante todo este mes de enero y el mes de febrero también. Estamos en invierno. Vamos a ver cómo en definitiva podemos afrontar entonces la época de calor, porque cuando tenemos unas temperaturas muy agradables, resulta que cuando viene el verano, incluso la primavera, en el caso de República Dominicana, sentimos el calor muy fuerte. Pero vamos a ver, porque este año entró lloviendo, esta semana no hemos tenido ese régimen de lluvia tan frecuente como la semana anterior, pero ha sido un año de lluvia. Eso es lo que nos dice diariamente los informes meteorológicos. Pero vamos a ver, Henry. Mira, hoy el Ministerio de Hacienda y Economía da a conocer una operación a través de la cual se colocaron 2.750 millones de dólares en bonos soberanos. Esto forma parte de la ley del presupuesto general de la Nación para el año 2026, es decir, es parte del financiamiento del presupuesto, y las explicaciones que da el comunicado de Hacienda dice que se van a destinar básicamente a inversión pública estos recursos, y señala que la colocación estuvo estructurada en dos tramos. El primero por un monto de 1.250 millones con vencimiento a 8 años y una tasa de interés de 5.750%. El segundo tramo ascendió a 1.500 millones de dólares con vencimiento de 12.25 años y una tasa de 6.150%. Bueno, Henry, esto se produce en un contexto, por ejemplo, que en el año 2025 la deuda pública de República Dominicana, fundamentalmente del gobierno del sector no financiero, cerró en más de 61 millones de dólares de pesos. Es decir, eso es equivalente, superior al 47% del Producto Interno Bruto, y la verdad es que esto representa una presión cada día más preocupante sobre los ingresos fiscales, porque ya se estima que solo para el pago de intereses se estaría destinando cerca del 30% de las recaudaciones fiscales del Estado Dominicano. Lo que quisiera ver en el contexto, cómo se realizó esta operación, cómo esto impacta en términos realmente de presión la deuda pública de República Dominicana. Primero, lo que es importante es que efectivamente entender que dentro del contexto de lo que es el presupuesto 2026, vamos a decir que lo que estaba previsto es que efectivamente el Estado Dominicano tenía la necesidad para financiar su presupuesto, o sea, cubrir la necesidad del déficit, que es un déficit de 4.280 millones de dólares, y cubrir las obligaciones adicionales de principalmente amortización de la deuda pública. En total hace falta buscar 6.133 millones de dólares, estamos hablando del 4.6% del PIB. Con esta operación que se están colocando 2.750 millones de dólares,
se está colocando un poquito más de lo que estaba previsto en el presupuesto de los bonos globales. O sea, que dentro del presupuesto, ¿verdad?, que fue aprobado, los 6.133 millones de dólares se componían de financiamiento externo por 4.329 millones de dólares y financiamiento doméstico, básicamente bonos de Hacienda, por 1.800 millones. Dentro de este financiamiento externo se preveía 2.450 millones de bonos soberanos, finalmente fueron 300 millones adicionales, lo cual hace pensar que entonces hay 300 millones que no va a ser necesario ubicar a través de las agencias multilaterales o a través de apoyo presupuestario, o lo que aconteció el año pasado, de que la intención de buscar 1.800 millones de dólares en el mercado local se redujera en esta misma cantidad de 300 millones de dólares, que es lo que yo creo que vaya a pasar. Entonces, primero, no es, vamos a decir, una alarma esta colocación de bonos, porque corresponde a lo que está previsto en el presupuesto, y generalmente es la fecha donde normalmente se producen esas emisiones. Recuerda que el año pasado, precisamente en el mes de febrero, se habían colocado 3.000 millones de dólares. Y si vemos, entonces, ese es primero el tema de las cantidades. Si bien es cierto que mucha gente pensaba que la emisión se iba a colocar un poquito más tarde en el año, dado que tú recuerdas que en noviembre, pero en octubre, el Estado Dominicano había hecho una emisión no prevista por 1.600 millones de dólares. Entonces, esto se puede interpretar de varias maneras, y yo interpretaría más bien que, dadas las incertidumbres en el mercado financiero por lo que queda del año, el poco apetito que tienen inversionistas por papel, que prefieren comprar oro, yo creo que ahí se fue por lo prudente, y dado de que, como lo señala el comunicado de Hacienda, hubo demanda por más del doble de lo que quiso conseguir República Dominicana, pues ya se ha asegurado una parte muy significativa del financiamiento necesario para el año 2026, lo cual brinda cierta tranquilidad. Finalmente, y eso no menos importante, la tasa de interés a la cual se está colocando esto. Tú dijiste muy correctamente que hay dos tramos, dos paquetes. Un paquete que se coloca a 8 años, 1.250 millones de dólares, y un paquete, 1.500, que se coloca a 12 años y cuarto. La tasa de interés a la cual se coloca esta emisión de 12 años, si la comparamos con la tasa de hace un año atrás, cuando en febrero se había colocado a 12 años, el año pasado la tasa fue de 6.95, este año de 6.15. O sea que una tasa muy inferior a la tasa a la cual se tuvo que colocar el año pasado, y pienso que también es lo que se ha tratado de aprovechar. Habrá de ver, obviamente, después el uso que les está dando a este dinero. La otra consecuencia, Manuel, es que esto debería de presionar a la baja el mercado cambiario, o sea que deberíamos ver en los próximos días un dólar que, en teoría, después de esta emisión, como han entrado tantos dólares al mercado local, entonces es probable que el dólar pierda terreno frente al peso dominicano. Sí, justamente en el día de hoy también se da a conocer un informe interesante de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, donde está proyectando que República Dominicana estaría creciendo entre el 2024 al, bueno, ya el 2024 pasó, pero estableciendo lo que dice este informe, del 2024 al 2034, es decir, 10 años, a una tasa de 3.82%. Acabamos de cerrar el 2025 con un crecimiento de apenas 2.1, 2.2%.
Entonces, lo que a uno le preocupa es que este informe dice que esta será uno de los países que mantiene un crecimiento sostenido en todo el mundo, destaca ese hecho. Lo que a uno le llama la atención es que mientras proyectamos crecimiento, seguimos imbuidos en un proceso de aumento de deuda, sobre todo de deuda externa. Es decir. Sí, realmente ahí lo que puede preocupar y es lo que pasó el año pasado. El crecimiento de la deuda, si vemos las estadísticas de crédito público, te dice que la deuda pasó de 57.587 millones de dólares a 61.550. Eso quiere decir que porcentualmente el monto de la deuda creció en porcentaje un 6.9%, mientras la economía creció mucho menos. ¿Qué te dice eso? Que entonces el peso relativo de la deuda va subiendo. Es ahí donde la problemática para República Dominicana es poder mantener una tasa de crecimiento que no sea menor a la tasa de crecimiento del endeudamiento, porque si no, entonces el peso de la deuda y por ende luego de los intereses de la deuda, el servicio de la deuda, va a seguir creciendo. Y es ahí donde sabemos que en el caso de República Dominicana, los dos números mágicos, ¿cuáles son? El déficit fiscal tiene que mantenerse lo más cercano posible al 3%, no pasarse del 3%. El año pasado fue 3.45 y para este año se proyecta 3.20. Pero además de esto, se necesita un crecimiento que no baje del 4%. Y fíjate que en el presupuesto 2026 se proyectaba 4.5 y ya las nuevas estimaciones de las autoridades están hablando de un crecimiento de un 4%. Entonces, estamos justo en la zona donde cualquier diferencia hace que entonces el peso de la deuda como porcentaje del PIB y el peso relativo, que es más importante, de los intereses como porcentaje de los gastos, porcentaje del PIB, o más especialmente de los ingresos, seguiría creciendo y esto sería problemático. Sí. Bueno, Henry, hoy el ministro de Turismo, David Collado, ofreció su tradicional encuentro con la prensa, donde anunció que en enero llegaron a República Dominicana 1.219.606 visitantes. Solo en el mes de enero él está estableciendo que esta es una cifra realmente récord. Bueno, y el turismo inicia el año indicando realmente que mantiene ese crecimiento que experimentó durante todo el año 2025. Sí, eso es una muy buena noticia. Ya se tenía un poquito el dato porque el día antes de ayer el Instituto Dominicano de Aviación Civil, creo que yo había mencionado este dato el lunes, había dado a conocer una primera cifra con crecimiento de cerca de 8.5% en la llegada y casualmente, si vemos el detalle de la presentación del ministro de Turismo, vemos que efectivamente lo que llamamos llegada de turistas, que son, de nuevo, hay que explicar la definición de turistas y la diferencia con visitante. Turista es un viajero no residente, independientemente de su nacionalidad, o sea, que un dominicano no residente que viene a República Dominicana y se queda más de una noche, se considera como turista y no como visitante. Es la razón por la cual son turistas básicamente los que están entrando a República Dominicana, que pasan migración, se van a quedar. En ese caso, el crecimiento ha sido un 8.7% en el mes de enero. Y más importante es que como esta cifra junta extranjeros y dominicanos, cuando tú separas, en el caso de los turistas extranjeros, el crecimiento fue un poquito superior, 9.1% contra 6.3% a los dominicanos del exterior. Es una muy buena cifra, es la primera vez en la historia que superamos 800,000 turistas en un mes de enero. Donde sí la cifra no es tan buena
es cuando separamos visitantes entre turistas y cruceristas. En el caso de los cruceristas, la realidad es que el mes de enero del año pasado había sido excepcional, porque hubo un brinco de 325,000 a 395,000 cruceristas, o sea, un crecimiento aproximadamente un 20%. Entonces, en el 2026 prácticamente se quedó 0.5%, apenas 1.726 cruceristas por debajo del año 2025, pero todavía si tú te comparas con el 2024, un crecimiento de un 21%, lo cual te dice que no fue tan mal, un mes tan malo tampoco, ¿no? Entonces, efectivamente, el año empieza bien, del mismo modo que el año había terminado bien. Esto que nos dice que esta temporada de invierno va a ser la mejor temporada de invierno de toda la historia, y lo que es muy satisfactorio es ver que a nivel de nacionalidades, todas las principales nacionalidades están creciendo de acuerdo a los datos que publicó hoy el ministro, e inclusive en el caso de destinos que estaban cayendo, que eran los destinos europeos, pues han estado creciendo, y ahí se menciona 11% más el caso de Francia, 15% más Reino Unido y 23% más Italia. Y finalmente, Argentina y Colombia, que fueron los héroes del año pasado, siguen creciendo 17% en el caso de Argentina, 27% en el caso de Colombia. Y para terminar, los dos principales mercados, que son Estados Unidos y Canadá, están mostrando crecimiento respectivamente de 4% Estados Unidos y 8% Canadá. La verdad es que habría que ser muy mezquino para buscar cosas negativas en todo eso. Sí, bueno, los números son favorables. Hay otros detalles que da el ministro en la rueda de prensa de hoy, es que en términos de aeropuerto, lo que más turistas recibieron, Punta Cana sigue liderando con el 63%, Las Américas con el 18%, el aeropuerto Cibao 9%, Puerto Plata 6%, La Romana 2% y Samaná 1%. Me sorprende eso de La Romana porque siempre consideré que era un aeropuerto muy estratégico, donde de alguna manera, aunque no compite con Punta Cana, pero sí es un aeropuerto que de alguna manera facilita mucho la salida, incluso a capitaleños que residen aquí en Santo Domingo. Sí, tú sabes que realmente lo que impactó muy negativamente al aeropuerto de La Romana fue la pérdida del turismo ruso y ucraniano, porque ese era el grueso del negocio de La Romana. Inclusive La Romana había logrado quitarle este mercado al aeropuerto de Punta Cana. Y entonces cuando en el 2022 se cayó, terminó el flujo de Rusia, en gran medida desde Ucrania, pues prácticamente el aeropuerto de La Romana perdió el 80% de su volumen. Ahora, lo que sí es interesante es ver el movimiento, ¿no? Y ahí, fíjate, Punta Cana crece un 10%, muy bien. Las Américas, 7%. El aeropuerto del Cibao, un 13%. Es el aeropuerto que, de los grandes, que tiene el mayor crecimiento. Puerto Plata cae un 4%. La Romana crece un 4%, pero es un nivel bajo de pasajeros, apenas 13,000. Y Samaná tiene un crecimiento, escucha bien, un 61%. Claro, sobre números muy bajos, pero ahí hemos visto como la apertura de nuevos vuelos directos desde Canadá, pero también desde Europa. Francia, Air Caraïbes ya abrió un vuelo directo desde París hasta Samaná, que haya muchos años, de hace mucho tiempo, no había un vuelo directo entre Francia y Samaná. Eso yo creo que habla bien de cómo está evolucionando el turismo. Creo que el turismo va a ser uno de los pilares muy importantes
para República Dominicana nuevamente en el año 2026. Indudablemente que sí. Bueno, Henry, vamos a hacer una pausa. Volvemos con tu comentario y análisis económico. Y quisiera ver si pudiese explicar, aunque sea brevemente, este informe de la Universidad de Harvard. ¿Es un informe reciente o un informe ya un poco viejo? Porque me llama la atención que habla del 2024 al 2034. Es el estudio que hace este órgano que es dependiente de esta Universidad de Harvard, muy prestigiosa en los Estados Unidos. Pero si pudiera más o menos hacer algunas explicaciones para uno entender bien de dónde sale este estudio. Así que vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Bueno, seguimos con temas económicos, pero esta vez ya Henry Ebrard se concentra en ustedes para ofrecernos su análisis, comentario e informaciones económicas. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Henri Ebrard de nuevo con todos ustedes para comentar lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto allá en lo global como aquí en lo local. Por supuesto, vamos entonces a dejar un comentario para entender un poquito mejor este asunto de Harvard, de esas proyecciones para la República Dominicana, pero antes, brevemente, vamos a revisar los principales, los acostumbrados indicadores, empezando, por supuesto, con el mercado cambiario, tal como lo dijimos al inicio del programa, producto de esta emisión de bonos soberanos, en total 2.750 millones de dólares ayer. Eso ha provocado que el dólar esté de nuevo bajando en el mercado local. Hoy perdió 16 centavos, ayer ya había cerrado por debajo de los 63 y hoy cierra en, escuche bien, 62,80. Es la tasa más baja por lo que va del año, inclusive en menos de mes y medio el dólar ha ido bajando 50 centavos en comparación con el cierre del año pasado, 63,30. Esto es muy diferente a lo que se proyecta inicialmente en el presupuesto del 2026, ya que en el presupuesto del 2026 se contempla un tipo de cambio promedio de unos 65,50. Estamos muy lejos de esto. Yo entiendo que el promedio no pasaría de 64,50, pero de continuar esta tendencia a la baja, que es lo que vamos a seguir viendo probablemente en los próximos días, es posible inclusive que el promedio sea aún menor. Eso es en el caso del dólar, es lo único que está bajando, porque en el caso del oro y del petróleo, buena noticia en un caso, mala noticia en el otro para la República Dominicana. En el caso del petróleo, mala noticia, el petróleo subió fuertemente en el día de hoy y prácticamente cerrando en torno a $65. Quiere decir que se está manteniendo, ya lleva 14 días consecutivos por encima de $65. Hay que recordar que en el presupuesto 2026 se había proyectado un valor de 47,80, o sea que estamos ahí también muy lejos de ahí. ¿Y qué decir del oro? Eso sí es la buena noticia para la República Dominicana. El oro está subiendo muy fuertemente en el día de hoy, inclusive con esa fuerte, volvió arriba de $5,100. Me parece que ya ese nivel de $5,000 ya no es un techo, sino un piso, y ya algunos entendidos en esta materia nos hablan de la posibilidad de ver cotizaciones del oro que puedan superar los $6,000. Todavía estamos lejos de ahí, pero nos quedan todavía 10 meses y medio para concluir el año. Para terminar, no he tenido la oportunidad de entrar completamente en detalle en el tema de este informe de Harvard, pero lo que sí hemos podido constatar, y les invito a que se conecten a través del internet a esta página, a este laboratorio de crecimiento, el Growth Lab de la Universidad de Harvard. Hay mucha data sobre los diferentes países. De hecho, se ve ya, nos trasladamos a Harvard, y la República Dominicana aparece una tabla interesante que es la proyección hasta el 2034. ¿Cuáles son los países que se esperan con el mayor crecimiento promedio? Interesante ver que en el top 10, el único país de cierto modo grande o desarrollado es China, que aparece en el noveno lugar con crecimiento de un 4,5%. Pero fíjense, el primer país en la clasificación de mayor crecimiento es Uganda, 5,7%, Vietnam, 5,5%, Uzbekistán, 5,4%, Etiopía, 5%,
Mozambique 4,90, Laos 4,90, Yemen 4,80. Usted ve una cantidad de países que son, vamos a decir, desde el punto de vista económico, salvo el caso de Vietnam, un poco exótico. Mali 4,75. República Dominicana con una tasa de 3,82%, aparece en la posición número 27, que no es nada mal, porque es el país del continente que mostraría el mayor crecimiento, seguido de Paraguay, que está en la posición 30, con un 3,65%, y después hay que ir un poquito más lejos, estoy buscando, es Honduras, imagínense, Honduras en la posición 48, con una tasa de crecimiento de 3,06%. No sé todavía cómo han construido esta base, lo que sí estoy viendo que es un material muy complejo, muy rico, hay muchos perfiles, sin sorpresa alguna, dada la proveniencia, ¿no?, de esta información de Harvard. Uno puede pensar que es algo que se está haciendo de manera muy seria. Ahora, de confirmar eso nos está diciendo que la tasa potencial de crecimiento de la economía dominicana ya no es 5%, está más cerca del 4%, que es la intuición que yo llevo desde el año pasado. Pero me comprometo, Manuel, y amable público, a estudiar un poquito más este material para quizás en nuestro comentario específico del viernes, quizás darle un poquito más de luces sobre este interesante trabajo de la Universidad de Harvard, que coloca a la República Dominicana en la cabeza del crecimiento en Latinoamérica. Con esta noticia yo cierro mi comentario económico por el día de hoy. Les invito a que siempre me sigan a diario en la cuenta de Twitter @ZebrarH, pero hoy no se nos muevan, que vamos a seguir con la recta final de este programa, así que no se nos muevan, que ya regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias, Henry, por tus informaciones y tu análisis económico. Henry, desde el año pasado se ha estado planteando en la República Dominicana la reducción de la jornada laboral. Esto incluso se ha estado planteando a nivel tanto del empresariado como del gobierno a través del Ministerio de Trabajo. El propio ministro de Trabajo se ha expresado recientemente sobre este tema y al parecer uno creía que había cierta conexión en favor de esta revisión de la jornada laboral entre el sector empresarial. Pero justo en el día de hoy, César Dargan, que es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, está planteando algunas cosas que dan a entender como que el sector empresarial no estaría muy en la línea, muy a favor de que haya una reducción de la jornada laboral. Habla de que esto debe hacerse con reformas, acompañado de reformas estructurales, pero dice que aunque esta propuesta podría parecer popular y atractiva, dice que lo fundamental para la República Dominicana es aumentar la productividad. Es decir, que nada que vaya de algún modo a afectar lo que es la jornada laboral que tenemos vigente hoy podría ir en contra de ese objetivo central que es aumentar la productividad. Bueno, mira, ese es un tema un tanto complejo, y como siempre cuando se toca el tema de jornada laboral, tú lo relacionas con el tema salarial y el costo que puede representar, porque, veamos, si tú reduces la jornada laboral,
de modo que la jornada semanal, en vez de 44 horas, bajara a 40 horas, que es el caso en muchos países. A salario igual, se supondría que debería haber un aumento de productividad para que con esta cantidad reducida de horas se pueda tener la misma producción. De este modo, tú tendrías la misma producción con el mismo costo, estaríamos tranquilos. Ahora, el riesgo, obviamente, y a eso probablemente apunta la gente del CONEP, es que si tú reduces la jornada laboral y que no hay un incremento de productividad, entonces tú estarías aumentando los costos de producción porque tú tendrías una menor producción para un mismo salario, que sería como un incremento disfraz de salario. Además de esto, si para poder hacer esta producción adicional se tendría de cualquier modo que trabajar más, entonces tú tendrías que pagar horas extras, que sería una buena noticia para el trabajador, pero no igual para el empleador. En fin, es cierto que no se puede completamente desvincular el tema de ganancia y productividad de este tema. Ahora, yendo al revés, en el sentido del trabajador, habría que pensar el mecanismo que permitan de que si hay un aumento de productividad, este aumento de productividad se pueda traducir realmente en incremento salarial. Entonces, yo creo que es una combinación de cosas y en este sentido yo pudiese estar bastante de acuerdo con César Largam de que abordar esto de manera aislada no es probablemente oportuno. Abordarlo como un punto que llevar a la mesa de negociación dentro de la discusión de una nueva agenda de desarrollo, de una redefinición del tema laboral y salarial, sí me parece atinado, pero de cualquier modo yo creo que una pista que habrá en algún momento de explorar, porque esta jornada semanal de 44 horas está dentro del rango elevado si nos comparamos con otros países. Y a veces tú puedes lograr ganancia de productividad sencillamente reduciendo la cantidad de horas, porque se supone que la gente mejor organizada, con mayor satisfacción de trabajo, puede estar trabajando mejor. ¿Valdría la pena hacer algunos pilotos? ¿Por qué no? Eso se ha hecho en el pasado, quizás valdría la pena hacer el estudio o publicar los estudios que eventualmente ya se hayan hecho con algunas universidades. Sí. Bueno, Henry, vámonos de nuevo con una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de la situación en Cuba. Rusia, Canadá y otros países europeos han suspendido sus vuelos, líneas aéreas de esos países, han suspendido sus vuelos a La Habana o al resto de Cuba, producto de la crisis de combustible que afecta a la isla. Pero vamos a hablar de este tema después de estos compromisos. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial
ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Bueno, Henry, Cuba sufre las consecuencias de una crisis prácticamente general que está afectando todos los sectores en la isla socialista. Hoy se conoce, por ejemplo, que las principales líneas aéreas de Rusia que tienen vuelos normales, Moscú, La Habana o de algún otro punto de la Federación Rusa, anunciaron la suspensión de sus vuelos. En algunos casos solamente están volando aviones para ir a recoger turistas que ya se encontraban en Cuba cuando estalla esta situación. Lo mismo ocurre con Canadá, que igualmente, aunque suspendió los vuelos, también está realizando vuelos especiales para ir a buscar turistas, y eso pasa también con líneas europeas principales. Esta es una situación determinada por el bloqueo petrolero que ha impuesto Estados Unidos contra la isla. Esto está afectando no solamente lo que es el sector transporte, porque hay colas grandes en los estacionamientos, en las estaciones de expendio de combustible, hay crisis de alimentos, el trabajo se ha modificado, hay incluso se está implementando el teletrabajo en Cuba, y es una situación, por ejemplo, que uno no sabe a qué consecuencia tendría en el plano político, pero de hecho ya tiene una consecuencia bastante seria, porque el hecho de limitar de manera tan drástica los vuelos, la conexión aérea, lo que indica es que la isla prácticamente se está quedando aislada. Sí, es un paso más en el descenso, en el descalabro terrible que tiene Cuba. Por supuesto, acelerado en ese caso por una orden ejecutiva firmado por el presidente Trump el mes pasado, donde impondría sanciones a los países que manden petróleo a Cuba. ¿Cuánto tiempo puede durar Cuba en esta situación? Las próximas semanas nos van a decir, pero pareciera que efectivamente Estados Unidos entiende que es la oportunidad ahora para lograr algún cambio en el régimen de castristas, y quizás esté moviendo la oportunidad, al igual que pasó en Venezuela, de un cambio que será diferente en el caso de Cuba, seguramente, pero esto huele realmente a fin de reino para la revolución cubana. Hemos tenido informaciones directas e indirectas de allá, ni siquiera en el tiempo de lo que se llama el periodo especial, ¿no? La situación ha sido tan catastrófica como ahora, porque hasta ha derrumbado completamente el tema del turismo, cosas que deberíamos de ver en las cifras de República Dominicana, probablemente algunas naciones como Canadá y Rusia, vamos a empezar a verlos un poquito más en las cifras dominicanas, pero la verdad que parece que estamos llegando quizás
en algún momento ya, antes de fin de año, a un cambio importante. Sí. Bueno, la semana pasada, o yo creo que el lunes, se estuvo informando de que aerolíneas europeas se estaban reabasteciendo de combustible en República Dominicana. La información la puse en duda porque precisamente hoy se está informando de que esas aerolíneas rusas de alguna manera trataron de reabastecerse en República Dominicana, pero encontraron una negativa, encontraron que no. Y esto se entiende en vista de que esta posición de bloqueo, quien la impulsa es Estados Unidos. Dudo mucho que desde República Dominicana se vaya de alguna manera a contribuir a que ese bloqueo no tenga el efecto que se está buscando, dado la conexión que hay entre la relación que hay entre República Dominicana y Estados Unidos. Ya hay países de la zona como Jamaica, por ejemplo, que no permitieron que aviones europeos y de otras naciones se reabastecieron de combustible precisamente en una isla que está cercana a Cuba y no lo permitieron. Entonces yo pienso que República Dominicana no actuaría de manera diferente. No, yo creo que tú tienes toda la razón y la situación realmente patética, porque hasta en las cosas más sencillas de la vida diaria, los bancos han tenido que reducir sus horarios de 8:30 a 1 del mediodía. La empresa única de distribución de combustible ya no vende más el combustible en pesos cubanos, sino solamente en dólares, y lo está limitando a 20 litros por persona. O sea, bueno, el dólar en relación al peso cubano hoy se estaba vendiendo a 500 por 1, según un reporte de EFE. Te puedes imaginar que todo... antes hay cosas que se pueden conseguir en el mercado negro, pero hasta hay escasez ahora en el mismo mercado negro. Debe estar manejándose con criterio de escasez ahora. La verdad que es terrible para la población, porque el costo de calidad de vida, esperanza de poder superar esta situación es terrible, y todo eso ocurre todavía, que hay que entenderlo, pero que mucha gente dice, pero ¿por qué la gente no baja a la calle a protestar? Es que tú no estás en una democracia en Cuba, o sea, hay una dictadura cuyo aparato de seguridad, de policía, desde el Estado es todavía muy, pero muy fuerte. Sí. Bueno, Henry, tenemos que hablar porque la Junta Central Electoral avanza ya en la entrega del nuevo plástico de la cédula de identidad y electoral, rodeado ya de muchas innovaciones en materia de seguridad. Ya el presidente de la República recibió su cédula, la primera dama por igual, la vicepresidenta de la República por igual. La agenda siguió con el expresidente Leonel Fernández, que igualmente recibió su cédula nueva, y hoy le tocó al expresidente Danilo Medina y otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana recibir también su nuevo documento. Es un proceso que irá gradual. Ya yo creo que a partir del mes de abril se va a iniciar un proceso mucho más amplio de entrega del documento a la población. Me parece que se va a estar utilizando los meses de nacimiento de las personas para ir entregando el documento. En mi caso me tocaría en el mes de abril, es decir que todavía me faltarían aproximadamente 2 meses o mes y medio, ¿verdad? Sí, vamos a ver, es un proceso ambicioso, un proceso complejo y un paso de avance, porque efectivamente dentro de la nueva cédula hay una cantidad de nuevas modalidades que obviamente permite mantenerse al día con el tema de la tecnología. Así que yo creo que es un paso importante y esperamos que el proceso efectivamente pueda seguir, como ha sido el caso hasta el momento, bastante fluido. Claro, ahora que se van a ver las situaciones, porque atender toda la población, que sea por meses de nacimiento, es un trabajo fuerte, pero vamos a asumir que todo eso sea planificado bien para que se pueda ejecutar como debe ser. Así es. Bueno, preocupante, un tiroteo en una escuela, la Escuela Columbia Británica de Canadá, dejó un saldo de 10 muertos, 25 heridos. Se trata de una situación bastante extraña.
Canadá no es muy usual que hayan este tipo de incidentes en las escuelas, porque es un país donde hay un férreo control de la tenencia de armas de fuego, pero es un hecho que las autoridades se están investigando y vuelvo y repito que llama mucho la atención que ocurriese. Hay una persona, una mujer, que fue encontrada muerta en el interior de una residencia. Las autoridades sospechan que tiene algún vínculo con este tiroteo, pero una situación lamentable, vuelvo y repito, 10 muertos y 25 heridos, no es una situación que se repite comúnmente en Canadá. Sí, como tú lo dices, es bastante extraño y más en una ciudad de pocos habitantes. Canadá no había mostrado hasta el momento el grado de violencia que se observa en la sociedad estadounidense. Y que obviamente eso habrá creado, me imagino, una conmoción, un shock terrible dentro de la sociedad o de las sociedades canadienses, porque tú sabes, cada provincia tiene sus propias formas, pero cuando pasan esas cosas, ya uno olvida la provincia y se es canadiense primero. La verdad que ha sido una tragedia terrible para Canadá y habrá de tratar de entender realmente por qué eso pasó, cómo pudo haber pasado, independientemente del perfil, ¿no? Que se han dado algunas indicaciones sobre el perfil, pero no son indicaciones que justifican ese tipo de comportamiento. Sí. Bueno, Henry, estamos cerrando, ya me hicieron señas que tenemos que despedir, pero ¿qué lectura le da tú a la presencia del secretario de Energía de Estados Unidos en el despacho de Delcy Rodríguez, la presidenta de facto de Venezuela? Chris Weir estuvo sosteniendo una reunión en el día de hoy y se trata del funcionario de más alto nivel que ha visitado Caracas después del arresto de Nicolás Maduro. Mira, yo quisiera ver esa misma foto dentro de unas semanas, unos meses, tener una visita de Donald Trump a Venezuela. Eso sí será un acontecimiento. Bueno, nada, creo que todavía nada no se puede descartar. Pero sí, en lo inmediato yo no lo creo, pero vamos a ver. Definitivamente hay una agenda pesada en el Caribe: Venezuela, Haití, Cuba, Colombia, de cierto modo. Vamos a ver lo que acontece en las próximas semanas. Así mismo es. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche. Henry Ebrard, un servidor, Manuel Jiménez, agradecerle su sintonía. Recordarles que además de la frecuencia de este canal Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches. Buenas noches.